la ventana para que escuches mi voz. Le rogamos a la senadora omita la emisión de esa música, por favor. Señor secretario, señor presidente. Pero señor secretario, mire, le traje la serenata que dicen los repecos, que es la que usted les canta todos los días, que les anda seduciendo, que les ofrece bajarles el sol, la luna, las estrellas, toditas, toditas ellas. Prestaciones de primer mundo, seguro de desempleo, salud con derecho a paracetamol, vivienda, créditos, que van a lucir como comerciantes de primer mundo en sus tienditas techadas con láminas de cartón, en sus puestecitos de mercado, los campesinos, los pepenadores, que ahora se llaman recicladores, los taxistas, ya van a tener computadora, van a entregar factura electrónica, firma electrónica. Miren, ellos dicen que no le creen, porque por eso no le dan el sí. Porque saben que cuando los embarace, no van a querer ni extenderles la mano. Esa es su preocupación. Y pues yo le digo, mire, con mucho respeto, pues ya deje Massachusetts. Yo lo invito a venir a México, aunque sea de vacaciones, yo pago el boleto, pero que conozca la realidad de este país. Son modestísimos comerciantes que nunca han tenido en sus manos un libro de la SEP, menos una computadora, no saben ni leer ni escribir y pues hablan de cifras ustedes que cambian y que yo no sé si a veces son mitos o a veces pues son cuentos, pero la cosa es que no checan, no saben ni siquiera cuántos repecos hay. Un día dicen que son 2.500, 2.500.000, otros 3.900.000, una academia, un instituto educativo dice que son 12, ellos creen que son 9, pero yo creo que ni siquiera tuvieron un diagnóstico antes de recetar el remedio. Y el remedio que les dan es cicuta, para asfixiarlos, para exterminarlos. En eso creo que van a terminar ellos. Y usted dice el jefe del SAT hace unos días que 132 millones de pesos calculan recaudar con los pequeños contribuyentes que ya se están anotando, que ustedes ya los anotaron sin que ellos lo sepan, pero las grandes empresas apenas pagan impuestos, tienden sus redes para atrapar charalitos, pero ¿qué hacen con los grandes tiburones? No se atreven ni a lanzarles un arpón. Hay una denuncia de Animal Político en mayo del 2013 que condonaron 3.000 millones de pesos a sus patrones de Televisa. No se vale, y están tratando de recaudar 132 millones de pesos a base de estrangular a los más vulnerables. Yo creo que no estamos bien, ni vamos bien. Pero no es apretándoles la garganta a los pequeños contribuyentes cómo vamos a alcanzar ese crecimiento económico que se anuncia. Ya se equivocó 3 veces. Yo creo que usted ya nos está cantando la de Paquita, de la del barrio. 3 veces te engañé. Mire, creo que esto es una mala decisión, la de desaparecer el régimen de pequeños contribuyentes. Aquí hay varios de los representantes, de esos que no invitaron a la fiesta del lunes. Trastoca el principio de equidad tributaria que está contemplado en la Constitución en el artículo 31. Viola sus derechos humanos. No están considerando las recomendaciones de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, del contribuyente. Y en los 7 años próximos, los repecos van a estar pagando exactamente la misma tasa tributaria que las grandes empresas, pero sin tener ni los recursos, ni poder hacer deducciones, ni tener condonaciones, ni trato igual a los desiguales. Le pedimos respetuosamente y apelo a su inteligencia y a su sensibilidad, porque se puede. Reconsidere el régimen de pequeños contribuyentes. Ellos mismos proponen, hay que actualizarlo. Ellos no se oponen a pagar. Y
quiero decirles que se ha desatado un terrorismo fiscal, al mismo tiempo que nos sorprendieron con la sensibilidad de establecer mesas de diálogo, el jefe del SAT, pero al mismo tiempo derraman como lluvia, les están aventando las amenazas. Entonces, sí creo que no se vale sentarse a dialogar intimidándolos con el garrote. Honren el diálogo. Y le voy a dejar aquí unas preguntas para que luego usted me las responda de parte de ellos. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores. Se concede ahora la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia. Sea usted bienvenido, señor secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray Caso, a este Senado de la República. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que el paquete económico 2015 refleja de manera inequívoca el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por realizar las acciones necesarias para que el país retome el rumbo de un crecimiento vigoroso. Por esa razón, recibimos con agrado una ley de ingresos que asegura un manejo prudente de las finanzas públicas. Damos la bienvenida a una estrategia contracíclica plasmada en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual plantea medidas adecuadas para enfrentar una reducción de los ingresos petroleros, porque es la política que requiere el país. En este contexto, señor secretario, cobra especial relevancia la reforma hacendaria, una reforma pensada para dar viabilidad social, económica y financiera al país. Gracias a ella hay una mayor recaudación fiscal. En el primer semestre de 2014 los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento del 7.3%, y de seguir esta tendencia se estima obtener 253,000 millones de pesos más para el próximo año 2015. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación, así como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, son muestra también de que la presente administración ha delineado una estrategia sólida para que las finanzas públicas mantengan una trayectoria de reducción en el déficit que garantizará se mantenga la estabilidad macroeconómica que tanto aquilatamos los mexicanos. México depende en buena medida de los ingresos petroleros. La riqueza del subsuelo es nuestra y debe servir para financiar inversión productiva que permita una mayor producción. Con la reforma energética hemos sentado las bases para recuperar el crecimiento de la producción de hidrocarburos. Queda un largo camino para implementar en su totalidad todos los elementos y materializar los beneficios esperados de dicha reforma. Pero las expectativas de producción se han vuelto muy favorables a raíz de la aprobación por parte de esta soberanía de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también es cierto que esta industria tiene ciclos de inversión particularmente largos y los resultados en la producción no se verán de un día para otro. Esto quiere decir que en el corto plazo debemos enfrentar los efectos de un declive en la producción de crudo que afecta directamente los ingresos de la Federación. Lo que percibimos es una perspectiva de mediano y largo plazo muy optimista en materia de producción de petróleo y, al mismo tiempo, un choque en los ingresos fiscales que se derivan de una reducción en la producción. La estimación de la producción para finales de esta administración señala que alcanzará cerca de 3 millones de barriles diarios, pero también es cierto que la plataforma petrolera se ha visto reducida en el último año a menos de 2.4 millones de barriles diarios. Lo que enfrentamos es claramente un faltante de ingresos temporal, al tiempo que gracias a la reforma energética se ha incrementado la perspectiva de ingresos permanentes con los que podrá contar el gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos. Lo que acabo de describir es una reducción temporal en los ingresos, que de ser acompañada por un ajuste proporcional en el gasto de la Federación, contribuiría sin duda a una desaceleración de la economía que debilitaría en el largo plazo la producción
el empleo, el crecimiento y con ello la solidez de las finanzas públicas que hemos alcanzado con gran esfuerzo todas y todos los mexicanos. Si se reduce el gasto y sobre todo la inversión en una coyuntura de menores ingresos, no hace más que agravarse la situación. Por el contrario, el papel del gobierno en estas circunstancias debe contrarrestar los choques temporales, permitiendo mantener un ciclo de expansión o evitando agravar los choques adversos. Señor secretario, me permitiría preguntarle, ¿qué impactos tiene en la recaudación la reducción de la plataforma de producción del petróleo? Segundo, ¿qué efectos adversos habría en la economía si no recurriéramos al financiamiento para enfrentar choques temporales en los ingresos? La necesidad de financiar el gasto para enfrentar una disminución temporal en el ingreso, una política contracíclica, está bien establecida, pero también es cierto que debemos asegurar que dicho financiamiento se dé de forma ordenada y sostenible. Finalmente, señor secretario, el paquete fiscal de este año 2015 encaja en una dinámica de gasto-ingresos que el gobierno planteó desde el inicio de la administración. Requiere la obtención de los recursos necesarios a través de los mercados financieros y, por supuesto, debe ser congruente con la salud de las finanzas públicas. Me permitiría asimismo cuestionarle qué se ha hecho en materia fiscal para asegurar la salud de las finanzas públicas en el mediano plazo. ¿Cómo encaja el paquete fiscal 2015 con la estrategia de financiamiento planteada en paquetes anteriores por la Administración? ¿Y qué impacto tiene la estrategia de endeudamiento en el acceso al financiamiento del sector privado en la coyuntura actual? Nuevamente, señor secretario, agradezco de antemano sus respuestas, que estoy seguro abonarán al debate parlamentario. Sea usted muy bienvenido a esta soberanía. Gracias, por senador. Tiene ahora el uso de la palabra el presidente. doctor Luis Videgaray Caso para contestar hasta por 4 minutos. Con su permiso, presidente. Senador Puente, muchas gracias, me da gusto saludarle. Gracias por sus preguntas que sin duda abordan uno de los temas fundamentales de la política económica y la política fiscal, que es fundamentalmente el uso del financiamiento como instrumento de política económica. Es un hecho que todos los gobiernos en el mundo utilizan los instrumentos contracíclicos, tanto la política monetaria como la política fiscal o de gasto público, para hacer frente a los momentos de bajo crecimiento o cuando el crecimiento está por debajo de su crecimiento potencial. Para que esta política sea efectiva y sea sostenible y responsable desde el punto de vista hacendario, debe de cumplir 4 características que se cumplen en el paquete económico que ha presentado el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. El uso del déficit debe de ser temporal. Segundo, debe de hacerse conforme a un plan multianual, es decir, con una trayectoria anunciada. Tercero, su financiamiento debe de ser sostenible. Y cuarto, tal vez lo más importante, debe destinarse a un gasto que mejore la calidad del uso de los recursos públicos y que se destine fundamentalmente a la inversión pública, no a incrementar el gasto corriente. Es importante señalar que, al contrario de lo que se ha dicho en la opinión pública e incluso se ha mencionado aquí en el Senado de la República, este no es el déficit más alto que se haya tenido en México en 20 años. Déjeme darle una cifra. En el año de 2009, cuando el país enfrentaba las consecuencias de una muy grave recesión global, tuvimos un déficit mayor, medido con la medida correcta, que es la más amplia de todas, los requerimientos financieros del sector público. El déficit en el año 2009 fue del 5.1%, en el 2010 fue del 4.2%. Conforme a esta medida, el déficit propuesto para el año 2015 es del 4.0%. Es decir, es menor que el del año 2014 y también menor al de este periodo, que insisto, creo que el gobierno de aquel entonces actuó con responsabilidad, enfrentando un problema de bajo crecimiento derivado de factores externos. Por otro lado, ¿cuál es el efecto que tiene esto sobre el financiamiento del sector público? Cuando la economía está en pleno empleo, el incrementar el déficit público indudablemente desplaza al sector privado en el financiamiento. Sin embargo, es evidente por las condiciones monetarias, las tasas de interés y la disponibilidad del crédito bancario,
que en este momento el financiamiento del sector público en el margen no está desplazando al sector privado. Por lo tanto, no tiene un efecto sobre el crecimiento económico y la formación de capital. El déficit es temporal, lo hemos anunciado desde el año pasado, estamos cumpliendo con la trayectoria de reducción del déficit, pero contestando a otra de sus preguntas, una reducción abrupta del déficit implicaría indudablemente el dejar de hacer fundamentalmente obra pública, reducir algunos programas esenciales, particularmente para los más pobres en materia de desarrollo social, lo cual tendría un efecto muy negativo en el corto plazo sobre la economía y sobre los que menos tienen en la economía. Por lo tanto, el uso del déficit, insisto, de manera temporal, con una trayectoria anunciada y financiado de manera sostenible, es el uso responsable de uno de los elementos clásicos, tradicionales, que tiene la política económica de cualquier país, como lo es también, por cierto, la política monetaria, que hoy en día, por decisión autónoma del Banco de México, estamos en un ciclo expansivo de la política monetaria. Por lo tanto, señor senador, esta es una medida que se asume con plena responsabilidad. Así lo están reconociendo las agencias calificadoras en sus reacciones primeras a la presentación del paquete económico, las corredurías, los analistas económicos independientes. Finalmente, ¿qué medidas estamos tomando de mediano plazo para fortalecer las finanzas públicas? Creo que hay dos muy importantes. La primera es la trayectoria anunciada de disminución gradual del déficit público. Y la segunda es el establecimiento de nuevos controles en ley respecto a la trayectoria del gasto público futuro. Dos muy importantes. El uso de la medida de requerimientos financieros del sector público como el ancla nominal, cosa que antes no se utilizaba, y esa es la medida real del déficit público. Y segundo, tal vez la más importante, es el límite absoluto en el crecimiento del gasto corriente estructural. Como usted sabe, para el año 2015 y el año 2016 no podrá crecer más del 2%. En la propuesta que hace el Ejecutivo al Congreso de la Unión se propone crecer únicamente 0.9%, es decir, estamos por debajo incluso de lo permitido por la ley, y que hacia adelante, en los próximos años y en las próximas décadas, el gasto corriente estructural nunca podrá crecer más que la tasa de crecimiento sostenible de la economía en su conjunto. Espero que estos comentarios den respuesta a su pregunta, señor senador. Gracias, secretario. El uso de su derecho para hacer comentario, se concede nuevamente la palabra al senador Carlos Puente Salas, hasta por 2 minutos. Adelante, senador. Agradezco ampliamente, señor secretario, el detalle de sus respuestas. Me parece que ilustra claramente la estrategia y las prioridades que dan sustento al presupuesto, al paquete económico del próximo año 2015 a esta Asamblea. Señor secretario, si usted me lo permite, me gustaría abonar a su respuesta enfatizando la importancia de 2 elementos. El primero, resaltar que una política contracíclica y transitoria, como lo ha señalado, es lo que necesita hoy México para crecer, precisamente para enfrentar choques temporales y mejorar las perspectivas de la economía y su crecimiento. Un gobierno debe recurrir al financiamiento cuyo acceso nos hemos ganado con esfuerzo y con responsabilidad. Y segundo, estamos utilizando la política contracíclica de manera responsable y de manera correcta, porque hemos hecho una reforma fiscal para asegurar la suficiencia de los ingresos en el mediano plazo, porque hemos hecho una reforma energética para incrementar de forma eficiente la producción de hidrocarburos y los ingresos públicos que la acompañan, porque la coyuntura implica que el endeudamiento público no desplaza de oportunidades de financiamiento al sector privado en un contexto de debilidad de la demanda, porque los recursos se están utilizando para impulsar proyectos de infraestructura productivos que incrementarán el potencial de crecimiento. Compañeras y compañeros senadores, las 11 grandes reformas que aprobamos debemos analizarlas de manera integral. Hoy tenemos un marco legal que fortalece las finanzas públicas, que fomenta la competencia económica, que otorga más crédito y a tasas más accesibles, que incentiva la migración hacia la formalidad, que establece nuevos incentivos y reglas claras para detonar los sectores estratégicos como el energético y el de las telecomunicaciones. En síntesis, tenemos un nuevo Estado mexicano.
En el Partido Verde nos queda muy claro que el presidente Enrique Peña Nieto tiene una visión de Estado, además de que tiene un equipo de colaboradores con el liderazgo y los conocimientos para implementar las reformas que están transformando a nuestro país. Usted, señor secretario, es claro ejemplo de ello. Por ello, la revista The Banker lo reconoció como ministro de Finanzas del año 2014 a nivel global, y en el Partido Verde le felicitamos por ese galardón. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Se concede la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Ahí está. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, doctor Luis Videgaray. El día de ayer en la Cámara de Diputados, usted, frente a varios cuestionamientos, señaló que el crecimiento pues es a todas luces insuficiente. El 2.7%, sin duda alguna, no solamente este año, sino en las últimas décadas, demuestra la incapacidad de una economía del tamaño, de las dimensiones de México, de tener el crecimiento que requiere la gente para satisfacer especialmente los empleos que se necesitan en este país. A mí me gustaría, dado que el paquete es un paquete inercial que ha sido presentado recientemente, pues por lo menos escuchar de parte del secretario de Hacienda cuáles son las opiniones respecto a 2 temas que creo que son indispensables. No es solamente el tema de los ingresos, es el tema de cómo garantizar que el gasto sea mucho más eficiente, mucho más contundente. Y no se trata solamente de adelantar el ejercicio del gasto, sino cómo hacer que sea un gasto con mucho mayor calidad. Y al mismo tiempo, pues si el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, temas que hemos comentado, no logra aterrizar de manera contundente, pues podremos tener un contexto de mayores ingresos para el Estado mexicano, para el gobierno, pero al final del día no habrá el desarrollo o el crecimiento que se requiere. Yo creo que ahí hay una pregunta implícita de cómo se pasa del 3.9% al 2.7% de crecimiento. Pero no es mi intención que ese sea el foco de la pregunta. Revisando los datos del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, cuestión que ya comentó mi compañero Mario Delgado, en el cual perdemos 8 espacios, 6 del año pasado al presente y 2 del 2012 a la fecha, entiendo que son 8 los espacios que hemos perdido. Y pensando en el contexto de este debate de salarios mínimos, recordaba una participación que hace poco hizo Michael Porter, quien decía que aquellas economías que le apuestan a tener salarios bajos como como el principio de competitividad, pues es a todas luces algo insuficiente, es una mala decisión de política pública. Entonces la pregunta en este contexto, señor secretario, la quiero hacer muy específica para que sea una pregunta más bien de voluntad o de visión de la política económica para el debate de estos meses y especialmente para los próximos años. El poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 75% más o menos en los últimos 3 décadas, es una pérdida contundente, lo decía hace rato yo en la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD. Hoy se puede comprar 1 kilo de tortillas con lo que hace algunos años, 2 décadas, se compraban 4 kilos de tortillas. Pérdida del 75% de los ingresos. Hoy viven 7 millones de personas con un salario mínimo, pero el dato es escalofriante cuando uno revisa la Coneval y señala que 3.5 millones de mexicanos, hombres y mujeres, que trabajan al día, tienen una percepción de un salario mínimo, no tienen con este salario mínimo la capacidad de tener la ingesta calórica diaria, la canasta básica alimentaria. Ese es un dato que por sí mismo a mí me parece escalofriante y que creo que difícilmente deberíamos de dejar pasar así como así. El jefe de gobierno, usted ya lo comentó en su primera intervención, ha puesto a debate el tema del salario mínimo. Se plantea, y por eso quise venirme de este lado, pásenme mi gráfica. Esta gráfica que está aquí, solamente para tener una referencia, son los datos de la OCDE, no son datos que se hayan hecho en otro lado, en las consideraciones internacionales. Esta gráfica, la parte roja, es la medida de productividad laboral, el salario mínimo real en la línea azul. ¿Cuál es el punto? Ha crecido la productividad laboral, en este caso del 91 al 2013, sin embargo, el salario mínimo se mantiene constante, no tiene ningún crecimiento. Entonces, ¿alguien se está quedando con ese incremento de la productividad? Muchas gracias. Bueno, perdón.
alguien se está quedando, señor secretario, con este incremento en la economía, ¿no? ¿Quién se lo está quedando? Pues seguramente las unidades productivas, y no quiero hacer un contexto de lucha de clases, pues seguramente los dueños de las unidades productivas. La mano de obra no está beneficiándose de este incremento de productividad, un solo peso. Pues pareciera ser que este 30% diferencial, ahora sí, muchas gracias, pues nos da un argumento económico suficiente para poder, en la medida en la que el salario mínimo busque ser igual a la productividad marginal del trabajo, un elemento que nos dé condiciones técnicas contundentes para buscar un incremento del mismo. ¿Cuál es la iniciativa que hemos presentado? Pasar de los 67 pesos que significa el salario mínimo actualmente al día a los 82 pesos, que significaría por lo menos un 20%, y así progresivamente alcanzar los 171 pesos en 6 años que garanticen la canasta de bienestar que señala la Coneval. Nos parece que ese es el gran debate que hay que tener, no solamente el debate del crecimiento, que por sí mismo es importante, y hay instrumentos que permitirían incrementar el crecimiento, pero si no logramos que el salario mínimo se convierta en un instrumento de distribución de la riqueza, y al final del día una política social mucho más contundente que las políticas sociales como el Prospera que ahora se han anunciado, pues parecería que estaríamos teniendo una visión muy limitada de lo que requieren los trabajadores, los hombres y mujeres que hoy trabajan. La pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su opinión de que por legislación, hoy que el PAN, y lo decía, ha salido con un planteamiento público de querer hacer una consulta popular sobre este tema, hoy que hemos escuchado que el PRI está en esa lógica, termino señor presidente, de incrementar la parte del salario mínimo, pues pareciera ser que hay condiciones políticas en este cuerpo colegiado para hacer una ley que permita el incremento? No nos esperemos al debate electoral del 2015, sino que logremos una votación que nos permita pasar de 67 pesos a 82 pesos el salario mínimo a partir del 1 de enero. Por su respuesta, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray para contestar hasta por 4 minutos. No se retire, senador. Gracias. Gracias, señor presidente. Senador Peters, tuve oportunidad al llegar al Senado de la República de escuchar una parte de su intervención al presentar la iniciativa. Como lo dije hace un momento, en respuesta a la pregunta de la senadora Arriola, por supuesto que damos la bienvenida al debate público en torno al salario mínimo. Creemos, y entiendo que su iniciativa lo contempla, como ya lo expresaba aquí en esta tribuna, que es fundamental, antes que ninguna otra cosa, desvincular, separar al salario mínimo de cosas que nada tienen que ver con lo que ganan los trabajadores por su esfuerzo. El financiamiento de partidos políticos, los créditos hipotecarios, las multas, muchas están referidas al salario mínimo. Este es un primer paso que creemos que debe darse, y como lo ha adelantado el secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de la República aportará también un trabajo, una iniciativa en este sentido, que se sumará a la suya y a otras que estoy seguro se debatirán con seriedad en el Congreso de la Unión. El siguiente paso es analizar cuáles serían los efectos del incremento propuesto en el salario mínimo. Naturalmente, el efecto en sí mismo es muy positivo. Quien hoy gana 67 pesos en la zona A o 63 pesos en la zona B, al ganar una cifra mayor al día, eso tiene un efecto positivo. Pero, y creo que la gradualidad que se propone en su iniciativa reconoce que tiene también esto otros efectos. Por ejemplo, ¿cuál será el efecto en el propio costo de la canasta básica? Porque lo último que queremos es elevar el salario mínimo para que permita adquirir la canasta básica, y al tiempo que hacemos esto genera a su vez un incremento en la canasta básica. Es una pregunta que realmente es técnica, y el debate tiene que ser técnico, no puede ser un debate exclusivamente político. Otro efecto importante, en el desempleo de los jóvenes. Los jóvenes que buscan por primera vez un trabajo, muchos de ellos lo logran teniendo un trabajo de salario mínimo. Tenemos que estar seguros que el incremento se da de manera tal que no genere un mayor desempleo entre los jóvenes o, por ejemplo, entre las mujeres que quieren trabajar medio tiempo.
Por lo tanto, y así podríamos citar otras variables que debemos de analizar. No creo en aquel debate que de antemano descalifica el incremento del salario mínimo, augurando consecuencias de desastre. Pero tampoco creo en un debate que propone incrementar el salario mínimo sin analizar a fondo, de manera responsable y seria, sus consecuencias. Estoy seguro que ese será el debate serio, el debate de alto contenido técnico, que es el que demanda la nación, que es el que procederá a partir de la presentación de su iniciativa y de otras iniciativas que habrán de presentarse. Yo, por mi parte, desde la Secretaría de Hacienda, señor senador, estamos a sus órdenes de usted y el Senado de la República para, en caso de que así se requiera, participar con un análisis de carácter técnico. Muchas gracias. Gracias, secretario. En uso de su derecho para hacer un comentario, se concede la palabra al senador Armando Ríos Peter, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente. La iniciativa que hoy presentamos, señor secretario, considera ambas cosas. Considera la parte de desindexación, que compartimos plenamente, para evitar que por sí misma una decisión por decreto impactara en términos inflacionarios en los créditos del Infonavit, por poner un ejemplo muy básico. Yo le tomo la palabra sin duda alguna. Creo que este es uno de los debates más trascendentes, no es exclusivo de nuestro país. Qué bueno que el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo puso en contexto, pero hoy en Estados Unidos lo están debatiendo. Y a mí me preocupa, debo decirlo, que la primera respuesta, por lo menos oficial, que me tocó escuchar, qué bueno que no vino de la Secretaría de Hacienda, sino que vino de parte del Banco de México, que ha representado la visión conservadora respecto a la economía en los últimos 30 años. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico fue hace ya 3 décadas y se mantiene el salario mínimo como un ancla de la capacidad de ingreso, digamos, que tienen los trabajadores. Entonces, yo le reitero, yo tomo la palabra, creo que el tema, cuando se propone una visión gradual de una economía que no necesariamente está en pleno empleo, como es la nuestra, y donde abunda la informalidad, por lo menos el dato recurrente de que 2 de cada 3 empleos son informales, pues abre la puerta para una discusión de fondo, para una discusión que nos permita meternos en un debate, mejorarle las condiciones de vida a la gente, pero que tiene que ser oportuna. Yo esperaría, y en eso reitero y subrayo el tomarle la palabra, como seguramente varios de los compañeros y compañeras de todos los partidos políticos, a que saquemos un acuerdo sobre este tema en los próximos 3 meses. Creo que la economía familiar lo requiere y es verdaderamente una reforma de cambio de conceptos. Pasar de la visión macroeconómica que ha imperado en el debate económico durante tantos años a una verdadera apuesta que sea el bolsillo de los mexicanos la que tenga beneficios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Ríos Peter. Se concede la palabra al senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Señor secretario, bienvenido al Senado de la República. Compañeras senadoras, compañeros senadores. México debiera de estar a la entrada de una nueva etapa de desarrollo. Las reformas que hemos aprobado en esta soberanía nos indican que tenemos la plataforma legal para alcanzar un porvenir de bienestar. Los cambios no son pocos ni son menores, pero tampoco son los retos que ahora enfrentamos. El signo político de este nuevo tiempo mexicano, para utilizar la expresión de Carlos Fuentes, debe de ser la responsabilidad. Con responsabilidad, en el pasado hay cosas que debemos preservar y otras que debemos evitar. Lo mejor del pasado reciente, sin duda, ha sido el orden, la transparencia y la prudencia con la que los gobiernos de mi partido condujeron las finanzas públicas. Por eso vimos el surgimiento de una nueva clase media nacional. Por eso el ingreso per cápita de los mexicanos logró incrementarse en un 45% durante las administraciones panistas. Eso hay que preservarlo. Pero hay temas del pasado que no solo debemos evitar, sino que debemos de asegurarnos de que jamás regresen. Vemos con preocupación la posibilidad del retorno del discurso triunfalista que hace temer la vuelta de los factores que provocan las crisis y que todos conocemos bien. El despilfarro, el derroche, la opacidad, el descontrol y la irresponsabilidad en la contratación de la deuda. Alerta
que se vuelva a recurrir a un déficit importante para financiar al gobierno. El año entrante se propone uno de 4 puntos porcentuales con relación al PIB y de acuerdo con datos que acabo de consultar de los países de la OECD, solamente España y Japón están por encima de nosotros. Pero hablando del lenguaje que habla la gente, no en términos relativos, sino en pesos y centavos, estamos hablando de una cantidad superior a los 187,000 millones de pesos, que considero, señor secretario, no es poco dinero. Cada año el peso del endeudamiento será mayor y lo peor de todo es que a pesar de las inyecciones de recursos, el crecimiento económico ha sido débil y seguimos recortando los pronósticos. Cuando pensamos que ya tocamos fondo, encontramos la manera de escarbarle más al piso. La realidad es que el gobierno gasta más y la economía crece menos. Los mexicanos pagan más impuestos y no mejoran sus salarios ni hay más empleo. La lección es clara. La máquina del dinero público no sirve para generar competitividad, crecimiento y bienestar. No ha servido nunca y no lo hará ahora. Abandonar la práctica responsable de manejar un déficit pequeño o incluso presupuestos con déficit cero no solo incumple una promesa del presidente de la República, sino que además es transitar por el camino equivocado. Apenas ayer, señor secretario, justificaba usted ante la colegisladora la propuesta del Ejecutivo de un presupuesto deficitario para el 2015 por tratarse de un instrumento para alentar el crecimiento económico. Con respeto le digo que en el PAN disentimos de esa posición, señor secretario, sobre todo si contamos con recursos adicionales en virtud de la reciente alza a los impuestos. Por ello, creemos que especialmente en estos momentos contratar deuda para financiar el déficit no es por ningún lado una sana práctica. Antes de pensar en endeudarse, pensamos que la herramienta idónea debiera de ser reducir el gasto público. Citaba ayer Leo Zuckerman a Héctor Aguilar Camín, señalando que la deuda es una adicción poco saludable para la economía. Y en efecto es poco saludable porque al gasto de mañana tendremos que agregarle lo que nos costará pagar el endeudamiento de hoy. Como en toda adicción, se comienza con una tentación y se termina en una necesidad. Y lo que es peor, no hay cura. Recaer es siempre un riesgo latente, aún después de sentirse rehabilitado. Tenemos que acostumbrarnos a gastar lo que ingresamos, a administrar el dinero público de manera eficiente. Lo menos que puede hacer el gobierno después de cargarle la mano a los mexicanos, sobre todo a los que menos tienen, es bien administrar sus recursos. Hacerlos rendir, que sean suficientes, así como lo hace un ama de casa en su hogar todos los días. En este contexto, señor secretario, me permito preguntarle, ¿por qué el gobierno federal se empeña en mantener un déficit elevado y no entrarle de lleno a la administración responsable de los recursos con que cuenta y que, en opinión de nuestro grupo parlamentario, son más que suficientes para que México viva mejor? ¿Por qué empeñarnos en sostener un gasto público creciente financiándolo con deuda? ¿Por qué mantener una reforma fiscal que fue y es, a todas luces, irresponsable, inoportuna e injusta, como lo dijimos en esta tribuna hasta el cansancio? Segundo, señor secretario, ante los altos niveles de endeudamiento del gobierno federal, me pudiera decir, de acuerdo con los cálculos de la Secretaría a su cargo, el monto de la disminución del financiamiento a los sectores productivos del país como consecuencia del incremento en el endeudamiento del gobierno. Finalmente, termino, tercera y última, y en un tema distinto. Comento a usted, señor secretario, que junto con senadores de mi partido presentamos una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional para que los cuerpos de bomberos, cuya función hoy en día no es una responsabilidad del Estado, sean reconocidos como parte de los servicios públicos municipales y por ende sea el servicio responsabilidad del municipio, formen parte de la administración con todas las prerrogativas y derechos de los servidores públicos. Mi pregunta, señor secretario, al igual que la formuló el senador, mi colega Luis Fernando Salazar,
en su pasada comparecencia al secretario de Gobernación es si estaría usted dispuesto, en su calidad de responsable de las finanzas nacionales, a apoyar estas iniciativas y las acciones que conduzcan, y si estaría dispuesto a realizar las gestiones necesarias para que se le asigne una partida presupuestal en el presupuesto de egresos del Gobierno federal una vez que se avance con esta legislación para hacerle justicia a los bomberos del país. Estoy seguro que, de ser afirmativa su respuesta, se lo agradecerían no solo las mujeres y hombres que diariamente arriesgan su vida para proteger la nuestra y de nuestras familias, sino que se lo agradecerían y reconocerían todos los mexicanos. Muchas gracias de antemano por su respuesta, señor secretario. Gracias, don Carlos Mendoza. Se concede el uso de la palabra al doctor Videgaray Caso para contestar hasta por 4 minutos. Gracias, señor senador. Me da mucho gusto saludarle y reconocer siempre en usted, con independencia de que tengamos algunas diferencias de opinión, siempre un senador que lucha por las mejores causas del país. No comparto la afirmación, señor senador, de que el Gobierno de la República tenga un discurso triunfalista. De ninguna manera estamos satisfechos, ni con el crecimiento económico, ni con la generación de empleos, o lo que ganan los mexicanos hoy por su trabajo. Por eso estamos trabajando. Por eso el presidente de la República, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los diputados, ha generado un proceso de cambio sin precedentes. No es un proceso sencillo, no esperamos resultados en lo inmediato. Lo que queremos es que sean resultados significativos y duraderos. Y eso es un proceso de responsabilidad en el que reconozco a usted y su bancada como actores fundamentales. Con respecto al uso de la deuda, ¿por qué el Gobierno de la República está utilizando la deuda pública? Fundamentalmente por la misma razón que la utilizaron los gobiernos anteriores, incluyendo los gobiernos emanados de Acción Nacional. Mire, le comparto un dato. En el periodo 2006-2012, la deuda neta del sector público creció en 15.5%, 15.5 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, no es una afirmación correcta, y esta no es una opinión, estos son los datos, decir que los gobiernos anteriores no utilizaron el déficit público. La pregunta relevante es si fue correcta la decisión de los gobiernos anteriores y de en utilizar el déficit público. Yo creo que en ambos casos la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el déficit público, siempre y cuando se utilice como una medida temporal y sostenible, es un instrumento fundamental de la política económica. Y por lo tanto, así como en el año 2010 se tuvo un déficit amplio del 4.2% del Producto Interno Bruto, y para el año que entra proponemos un déficit del 4%, creemos que en ambos casos tienen que evaluarse las condiciones específicas y objetivas que dieron lugar al uso de esta política económica, a este instrumento de la política económica. ¿Qué pasó con mi Carlos? Entiendo que la discusión del déficit público puede dar lugar a un intenso debate político, pero la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda es utilizar este instrumento con un carácter técnico apegado a la sustentabilidad económica y, sobre todo, insisto, de manera temporal, con un financiamiento que sea sostenible y conforme a una trayectoria anunciada decreciente como es la que estamos teniendo. De no ser así, señor senador, no tendríamos las opiniones favorables ya emitidas en los últimos días de las agencias calificadoras, o las opiniones de las corredurías y los analistas financieros, ya como reacción al paquete económico que ha sido presentado. Hace usted una pregunta inteligente. ¿Cuál es el efecto del uso del déficit en el financiamiento del sector privado? En virtud de que tenemos una brecha de producto positiva, el efecto de desplazamiento es nulo. Así lo acreditan las cifras. No tenemos un efecto de desplazamiento al sector privado. Y para eso, si me lo permite, le haré llegar una nota con la información, pero creo que en ese sentido podemos estar tranquilos. No existe un efecto, lo podemos ver en las tasas de interés, tenemos una política monetaria expansiva, estamos en un entorno global de liquidez y, lo más importante, tenemos una brecha positiva del producto. El desplazamiento del financiamiento del sector privado exige, para que ocurra, que no exista una brecha de producto. Finalmente, y cambiando de tema, me pregunta usted sobre la iniciativa
que presentó de modificación al artículo 115 constitucional en materia de los bomberos. Mi opinión personal, señor senador, es que es una muy buena idea. Es interesante que, si usted recuerda los libros introductorios de economía, cuando se describe en un salón de clases qué es un bien público, tal vez el efecto más común son los bomberos. Es extraño que en nuestro país ningún orden de gobierno, ni los municipios, ni los estados, por supuesto tampoco el gobierno federal, sea responsable de que exista el servicio de bomberos. Y sin embargo, tenemos bomberos que todos los días, en todo el territorio nacional, se rifan la vida para ayudar a la ciudadanía. Creo que estaríamos subsanando un problema fundamental en la provisión de bienes públicos, el que se establezca en el marco constitucional la obligación del orden de gobierno municipal en este sentido, y tal vez habría que prever, y esta es una respetuosa sugerencia, señor senador, que en aquellos casos en los municipios que no tengan la capacidad material, humana o financiera para proveer este servicio, se prevea alguna obligación subsidiaria del siguiente orden de gobierno, que son los estados, para suplir estas carencias. Pero definitivamente lo felicito por su iniciativa. A mí no me toca votarla, pero sí me toca decirle que estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, secretario. En uso de la palabra, el senador Carlos Mendoza, quien está en tribuna, para hacer su comentario hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, por supuesto que estoy consciente que en pasadas administraciones se ha usado el déficit. Lo que yo comenté, y espero haberlo hecho de manera clara, es que creemos que no es conveniente ni justificable en este momento en que el gobierno tiene ingresos adicionales emanados y sustanciales emanados de un alza a los impuestos que se dio el año pasado. Esos recursos debieran de ser suficientes para poder sufragar las necesidades de capital. Y por supuesto pensar en que sería deseable, si se va a usar el déficit como un instrumento para promover el desarrollo, pues se usara con responsabilidad, y sentimos que es muy amplio lo que aquí se está proponiendo. Qué bueno que coincidimos, señor secretario, en el tema de bomberos. Lo que estamos proponiendo es apenas una reforma constitucional a la que le tendrán que venir leyes reglamentarias si es que lo apruebe esta soberanía y la colegisladora, y habremos, por supuesto, de tomar en cuenta muchas consideraciones que los propios bomberos nos han hecho, pero lo importante es, por lo pronto, poner la responsabilidad en una cancha, porque eso es lo que debe de ser. Señalo, y lo hago con prudencia, y recuerdo cuando en 1974 Luis Echeverría nos dijo que nos preparáramos porque íbamos a ser una potencia agrícola, y terminamos siendo una potencia expulsora de migrantes en 76. En 78 el presidente López Portillo nos llamó a habituarnos a administrar la abundancia, y en 82 lloraba la escasez que hundió en la miseria a miles de mexicanos. En 92 el presidente Salinas nos pidió estar listos para ingresar al primer mundo, y en 94 decía que un error decembrino nos había depositado en el fondo del tercer mundo. Ahora en el 2014 el gobierno federal nos dice que México está en movimiento, pero su gobierno a veces parece tentado a jugar con la posibilidad de poner en riesgo nuestro destino. Debemos refrendar el compromiso público con la honestidad, con la transparencia, con la planeación, con el orden, con los controles, en suma, con la responsabilidad. Señor secretario, consideramos en el PAN que es imperativo hacerlo. Es urgente ser responsable ya. Es la única vía admisible para impedir que nuestros sueños de grandeza terminen en la pesadilla de la pequeñez. Juntos no lo debemos de permitir. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, don Carlos Mendoza. Se concede la palabra al senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, he escuchado con toda minuciosidad la exposición
del doctor Luis Videgaray en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público. Por eso justamente, señor secretario, le queremos dar la más cordial de las bienvenidas a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Construir un nuevo modelo de desarrollo que garantice mayor crecimiento económico, mejor distribución del ingreso, con mayores inversiones, más empleos y una política hacendaria progresiva, incluido un gasto público creciente y eficaz, manteniendo el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, son objetivos primordiales de cualquier política económica. Usted, señor secretario, ha dado muestras responsables y claras de construir el andamiaje institucional necesario para seguir avanzando por esta ruta de alcanzar un México próspero. Ahora no hay pretextos para seguir construyendo el México que todos queremos. Las reformas así lo exigen. Son estas que, puestas en acción, derivan en una mayor fortaleza de nuestro mercado interno, aprovechando más nuestros recursos, nuestras fortalezas, siendo más competitivos y dependiendo cada vez menos de turbulencias, volatilidades o bajo crecimiento en relación con nuestros socios comerciales. Para el campo, señor secretario, el efecto de las reformas estructurales ya están a la vista. De manera particular, la hacendaria y financiera ya generan resultados positivos. Con la reforma hacendaria, los micro y pequeños productores se vieron beneficiados, quedando la mayoría exentos en el pago de impuestos, así como el aumento del gasto público sin precedente del programa especial concurrente, que en la administración anterior siempre iba a la baja, por 338,000 millones de pesos, y el redireccionamiento del gasto público para el campo en rubros productivos. La reforma financiera, con la creación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, cuyo objetivo fundamental es ser una institución de fomento para el desarrollo del campo. La nueva institución ahora tiene autonomía plena, simplifica el otorgamiento de créditos, puede acceder a fondeo del exterior como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, para dispersar créditos, por supuesto, refaccionarios a tasas mucho más bajas. Crédito barato a los micro y pequeños productores con tasas hasta de un dígito, desburocratizando, sencillo, solo como garantía la cosecha, plazos largos de hasta 15 años que permiten capitalizar al campo. Estos logros para el campo, que de manera transversal y directa forman parte de la reforma profunda al campo, han sido fundamentales para que el sector agropecuario crezca a tasa de casi 5% en el primer trimestre y el 3.5% en los primeros 6 meses del 2014. El campo, como toda la economía, da señales claras de seguir por las sendas del crecimiento. Cabe mencionar que la simbiosis entre el mayor financiamiento para el agro y la reforma energética permitirá impulsar la democratización de la productividad en el campo, entre otras, por la producción doméstica y mayor oferta de fertilizante barato en el corto plazo. Este insumo es uno de los enemigos más fuertes de los productores, porque dispara sus costos de producción. Conviene señalar que el 60% del campo mexicano no está fertilizado, y una hectárea fertilizada se estima en promedio que produce 4 veces más que aquellas que no son fertilizadas. En este sentido, con el programa de financiamiento para el campo anunciado por el presidente Peña, le pregunto, señor secretario, ¿cuál es el esquema planteado para lograr que el crédito llegue a productores en todas las entidades del país? Toda vez, señor secretario, que de acuerdo al proyecto del presupuesto de egresos para la Federación 2015,
De ser aprobado por la Cámara de Diputados, se estima un monto de financiamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo de casi 50,000 millones de pesos y este 2014 de 44,000 millones. Segunda, ¿cuál es el monto en el proyecto de presupuesto para 2015 en el programa especial concurrente y en su vertiente productiva total? ¿Cuáles son los principales elementos y fortalezas del programa especial concurrente? Finalmente, señor secretario, desde el punto de vista de la política económica, ¿qué significa para el país el anuncio del presidente Peña de la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México? Por cierto, la noticia más reconocida y más aplaudida en el informe del señor presidente en Palacio Nacional. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Gerardo Sánchez. Tiene uso de la palabra el doctor Luis Videgaray para contestar hasta por 4 minutos. Sí. Con su venia, señor presidente. Senador Gerardo Sánchez, me da mucho gusto saludarle nuevamente. Su pregunta en materia del crédito al campo me da pie a dedicar un minuto a la implementación de la reforma financiera. Hay que reconocer que la reforma financiera es una de las transformaciones más profundas aprobadas por el Congreso de la Unión y tal vez no se le dedica el tiempo necesario ni en los medios de comunicación ni en el debate público para hablar de ella. Quiero informar a usted y al Senado de la República que el proceso de implementación de la reforma financiera aprobada por ustedes está ocurriendo conforme al calendario visto. Han emitido ya la mayoría de las regulaciones administrativas para su implementación. Destaco entre ellas, por ejemplo, las reglas de redes de medios de disposición que fueron publicadas en marzo, o las reglas de la Cámara de Compensación. Una muy importante que se emitió también en marzo son las disposiciones para los procedimientos registrales de subrogación de hipotecas, es decir, para que pueda haber un mercado secundario de hipotecas que se refleje en la disminución del costo del crédito hipotecario para las familias mexicanas. O las reglas para transparentar sanciones impuestas, o la muy importante puesta en marcha del Buró de Entidades Financieras, que está disponible ya para que la ciudadanía lo pueda consultar. Con base en este proceso de implementación y con las medidas que se han tomado en el ámbito de la banca de desarrollo, también a partir de la implementación de la reforma financiera, hoy tenemos ya resultados concretos para el financiamiento a la vivienda, a las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para el campo. Uno de los resultados más importantes de la reforma financiera es la creación de la nueva Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La nueva Financiera Nacional tiene una vocación diferente, un mandato distinto y una forma nueva de operar en beneficio de los pequeños productores. Como es de su conocimiento, el presidente de la República anunció nuevos programas de la Financiera Nacional. En primer lugar, un programa para los pequeños productores, para aquellos que difícilmente han tenido acceso al crédito en los últimos años. Créditos de hasta 230,000 pesos, con una tasa fija en pesos del 7%, y si se trata de pequeños productores, sí, una tasa fija del 6,5%. Igualmente importante que esta tasa históricamente baja es el hecho de que la única garantía que se pide es la garantía natural, que es la propia cosecha. No se requiere ya un aval, mucho menos de algún inmueble hipotecado. En segundo lugar, todas las tasas de interés del crédito al sector primario tendrán que estar por debajo del 10%, tendrán que ser tasas de un solo dígito. Y tercero, el crédito para formación de capital en el campo, la compra de un tractor, un sistema de riego, almacenamiento de granos o redes de frío, por ejemplo, tendrá ahora un plazo que en lugar de ser de 5 años como era hasta ahora, será un plazo de hasta 15 años, que es realmente un plazo consistente con las necesidades para el equipamiento en el campo. Entonces, hoy vemos que la reforma financiera en el campo ya está en acción. Le puedo compartir que este programa, que se anunció apenas el 9 de septiembre, es decir, que se anunció apenas hace 20 días, tiene un avance al 9 de septiembre ya de más de 1.300 millones de pesos
autorizados en crédito, muchos de ellos, casi 1,000 ya, a pequeños productores del campo. La meta de colocación para este 2014 es de 44,000 millones de pesos. Finalmente, con respecto a su pregunta,